Y aquí estamos en el Srimad Bhagavatam Podcast en día sábado 31 de mayo de este 2024. Y nosotros nos encontramos sobre el verso 4, iniciando apenas este capítulo 6 en el canto tercero del Bhagavatam. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dije sábado 31 o viernes 31. Hoy es viernes. En caso de que hayamos dicho sábado, resulta ser que es viernes 31. Muy bien. Prabuddha karma daivena trayobim shakti kogana prerito yanayat swabhir matrabhiradi purusham. Traducción del verso. Cuando los 23 elementos principales fueron puestos en acción por la voluntad del Supremo, comenzó a existir la gigantesca forma universal, el cuerpo Vishvarupa del Señor. Ok. Cuando los 23 elementos, que ya leímos de ellos, de los 23 elementos, cuando los 23 elementos principales fueron puestos en acción por la voluntad del Señor Supremo, comenzó a existir la gigantesca forma universal, el cuerpo Vishvarupa del Señor. Srila Prabhupada comenta lo siguiente. El Virat Rupa o Vishvarupa, la gigantesca forma universal del Señor, que es muy apreciada por el impersonalista, no es una forma eterna del Señor. Dicha forma se manifiesta por la voluntad suprema del Señor después de que lo hacen los componentes de la creación material. Sri Krishna exhibió este Virat o Vishvarupa a Arjuna solo para convencer a los impersonalistas de que él es la personalidad de Dios original. Krishna exhibió el Virat Rupa. Krishna no fue exhibido por el Virat Rupa. El Virat Rupa no es entonces una forma eterna del Señor que se exhibe en el cielo espiritual. Es una manifestación material del Señor. El Archa Vigraha, la deidad que se adora en el templo, es una manifestación similar del Señor para los neófitos. Pero, a pesar de su toque material, ninguna de esas formas del Señor, tales como el Virat y el Archa, es diferente de su forma eterna como Sri Krishna. Fin del comentario. Muy bien. El Virat Purusha o el Virat Rupa o el Vishvarupa. Este Vishvarupa, recordemos que leíamos ya en capítulos previos, si no estoy mal, esto fue en el canto segundo donde lo veníamos leyendo, cómo se describían todos los la presencia del Señor Supremo, una especie de panteísmo, la presencia del Señor Supremo en la naturaleza, y se le describía como siendo las nubes, sus cabellos, por ejemplo, siendo toda la vegetación, los árboles, los bosques, siendo todo esto, siendo sus vellos, de los vellos de su cuerpo, como el sol y la luna son sus ojos, como ¿cómo se llama? El atardecer y el amanecer, o más bien los días y la noche representan como sus párpados, en su acto de parpadear, como las montañas representan sus huesos, esos, sí, los huesos del Señor Supremo son las montañas, los ríos representan sus venas. Entonces leíamos de esto y a eso nos referimos con el Vishvarupa o el Virat Rupa, a lo que se le traduce como la gigantesca forma universal del Señor.
Eso, como dijimos, eso lo habíamos estudiado ya en el canto anterior. Prabhupada señala aquí que también podemos echar un vistazo a esto que Prabhupada está señalando. Señala que Krishna le mostró ese Visvarupa, esa gigantesca forma universal, se la mostró a Arjuna. Y eso es una escena que aparece en la Bhagavad Gita. Lo estoy compartiendo aquí en pantalla para que lo veamos. Hacia el capítulo 11, resulta ser que, a ver, antes incluso de entrar en el 11, en el capítulo 10, hacia el final del capítulo 10, luego de que Arjuna ha escuchado a Krishna, Krishna viene diciendo de que yo soy todo, Arjuna. Entre los peces yo soy el tiburón, entre todos los ríos yo soy el Ganges, entre las bestias yo soy el león. Y él habla de sí mismo. Krishna habla un poco también como ese, podría parecer un estilo panteísta. Él está diciendo que entre todas las cosas de la naturaleza, yo soy lo más destacado de la naturaleza. Como dijimos, yo soy el león, yo soy el mar, dice él, entre todos los cuerpos de agua, el océano. Así es que Arjuna le pide a Krishna, si es verdad que tú eres todo esto, Arjuna le pide ver esa forma universal. Eso es lo que pide Arjuna. Después de escuchar que Krishna está presente en todo, en la naturaleza. Y es lo que él pide, por favor, sí, déjame ver esa forma universal, después de haber escuchado esa descripción. Así es que Krishna da paso al capítulo 11. Bueno, en este capítulo 10 él se describe a sí mismo para así comprender cómo es que Arjuna pide esto, de ver esa forma universal. En todo el capítulo 10 él escucha del labio de Krishna, escucha acerca de Krishna, y en realidad es en el capítulo 11, al inicio del capítulo 11, en donde Arjuna pide, por ejemplo, aquí lo vemos puntualmente en el texto 3, dice Arjuna, oh tú, la más grande de todas las personalidades, oh forma suprema, aunque te estoy viendo aquí ante mí en tu verdadera posición, tal como tú mismo te has descrito, deseo ver cómo has entrado en la manifestación cósmica. Yo quiero ver esa forma tuya. Y veamos que, como señalamos hace algún tiempo, lo señalábamos y ahora también lo hacemos ver aquí, esa consistencia, digamos, sí, teológica en estos dos libros que son canónicos, tanto la Bhagavad Gita como el Srimad Bhagavatam. Digamos que hay otros libros, otros escritos Vaishnavas, y hay muchos sin duda, y vaya que hay muchos. Sin embargo, estos libros, el caso de la Gita del Bhagavatam, sí, vienen a ser fundamentales y se los conoce así como textos canónicos. Así es que digo esto porque Arjuna incluso utiliza las mismas palabras que son utilizadas en el título del capítulo que estamos estudiando. Voy a volver al Bhagavatam de hoy y veamos, capítulo 6 se titula La creación de la forma universal, ¿cierto? Ahora Arjuna en este texto 3 de la Gita, él habla de una forma universal, de una manifestación cósmica. Quiero ver esa forma. Más bien habla expresa querer saber cómo es que Krishna entró en la manifestación cósmica. Y volviendo al texto de hoy del Bhagavatam, veamos cómo el texto 2 que leímos hace unos días atrás, el texto 2 del capítulo 6 del Bhagavatam dice que el poderoso y supremo Señor entró entonces simultáneamente en los 23 elementos, entró en la manifestación cósmica. Y es exactamente lo que Arjuna pide ver aquí. Arjuna pide ver cómo es que has entrado tú en la manifestación cósmica. Quiero ver esa forma tuya, pide Arjuna.
En el texto 4, él dice, entonces ten la bondad de mostrarme ese ilimitado ser universal. Si tú crees que soy capaz de ver tu forma cósmica, mi Señor. En el texto 5, la Suprema Personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, oh hijo de Prita, mira ahora mis opulencias, cientos de miles de formas divinas y multicolores. Y aquí comienza todo el despliegue. Pero antes de que se dé todo ese despliegue, el Señor Supremo le hace ver a Arjuna de que, Arjuna, te voy a mostrar todo esto. Aquí está, obsérvalo. Todo lo que quieras ver, él dice. Aquí está esta forma universal mía frente a ti. Pero tú no puedes verme con tus ojos actuales, Arjuna. Estoy en el texto 8 del capítulo 11 de la Gita. Por lo tanto, te doy ojos divinos. Mira mi opulencia mística. Y aquí vemos también esa consistencia nuevamente entre el Bhagavatam y la Gita. Y sí, todo el sistema de Bhakti que nos indica que entrena al estudiante para que sepa que es que en realidad el avance espiritual se da como una gracia al Señor Supremo. Debido a la gracia que el Señor otorga a la persona, es que la persona puede ver, así como en el caso de Arjuna. Arjuna pudo ver porque el Señor lo dota de ojos divinos para poder ver esa opulencia mística. No es con esfuerzo propio, si bien en verdad el esfuerzo propio debe estar presente, pero es únicamente cuando Krishna dota a la persona y le permite entonces así tener una visión divina, es en ese momento en el que puede tener la comprensión y la visión apropiada. Es por eso que el Vaishnava, entonces, a medida que va avanzando, va sintiéndose agradecido porque sabe que, claro, está dando su esfuerzo, pero él y ella saben que en realidad está avanzando porque el Señor Supremo le da la inteligencia para comprender. El Señor Supremo le permite dentro del corazón tener la habilidad de comprender los temas espirituales. Y sin duda que hay oportunidad y hay momentos, esto también es importante señalarlo, sin duda que hay momentos que como estudiantes se nos olvida y terminamos de manera inconsciente, sin darnos cuenta, terminamos creyendo que sí, que logré conseguir esto porque soy muy experto, porque soy muy bueno, porque soy inteligente, qué bueno que se me ocurrió hacer tal y tal cosa. Y cada tanto, algunos más que otros tal vez, y en diferentes momentos, nos sucede que se nos olvida, sin duda, porque justamente en eso estamos, en un proceso de aprendizaje, ¿no? Mientras que el Vaishnava pleno y maduro, el Vaishnava bien situado, no olvida ni por un momento que es la gracia del Señor Supremo la que lo sostiene. A diferencia del devoto que está aprendiendo en la etapa neófita, él o ella piensan que son sus propios esfuerzos los que lo sostienen, los que lo mantienen andando. Y es comprensible porque es que se requiere mucho esfuerzo. La cosa está de que aún a pesar de que uno ponga todo el esfuerzo del mundo, en realidad uno puede progresar y comprender más cosas gracias a la divina gracia del Señor Supremo. Y sí, es una de las diferencias entre el Vaishnava bien situado, el Vaishnava maduro y el Vaishnava neófito. Y siguiendo esa misma línea, el Vaishnava neófito puede desanimarse, por ejemplo, en algún momento, porque se da cuenta de que él o ella no tiene la capacidad para avanzar y eso la puede desanimar a la persona. Y lo cierto es que es verdad, no tenemos la capacidad. Hay muchas cosas que se requieren y eventualmente, tarde o temprano, nos damos cuenta de nuestra situación, que podríamos decir, si podemos usar una expresión dentro de la comunidad Vaishnava, nuestra posición caída, por ejemplo, y tan baja, y tan condicionada con tantos hábitos, malos hábitos. Y la persona, es muy común que el Vaishnava neófito, entonces al verse a sí mismo
carente de tantas cualidades, carente de humildad, carente de amor, es muy probable y comprensible que ese Vaishnava se desanime porque piensa que para avanzar se requieren muy buenas cualidades. Y lo cierto es que para avanzar se requiere la misericordia del Señor. Y que uno sea sincero, porque aún a pesar de que uno no tenga cualidades, si uno es honesto y sincero y pide y solicita la ayuda del Señor Supremo, intenta complacerle al Señor Supremo, Krishna entonces permite que esa persona avance, aún a pesar de que existan muchas torpezas en la persona. El devoto, la persona puede, o la devota, puede desanimarse al ver su situación, porque piensa que a ella le toca hacer todo el trabajo, pero a ella no le toca hacer todo el trabajo. A la persona le toca nada más intentar complacer a Krishna, lo mejor que pueda, al 100% de su capacidad. No, el 100% de mi capacidad no es el mismo 100% de otro. No quiere decir de que tengo que hacer las mismas cosas grandiosas y geniales que hace otro para así agradar a Krishna. Lo único que hace falta es ser sincero y dar el máximo de nuestra capacidad, lo mejor que podamos. Y eso hace que Krishna entonces nos dote, así como sucedió con Arjuna, que Arjuna le dio ojos divinos para poder ver la forma universal. A nosotros también Krishna nos dará no solamente ojos divinos, sino todo lo necesario para avanzar, gracias a que Él se sienta complacido con nosotros. Como dije, aún a pesar de que puedan haber torpezas en nuestra persona, no hace falta tener grandes cualidades para conseguir la gracia del Señor, más que sinceridad, para ser honesto, ser transparente, y seriedad, en el sentido de hacer nuestro mejor esfuerzo, dar lo mejor que podamos, lo más que podamos. Así que volviendo con la situación de Arjuna, Krishna lo dota de esos ojos divinos para poder apreciar esa forma universal. Volvamos al Bhagavatam de hoy. Y entonces se describe, estamos justamente al inicio de este capítulo, en donde se nos está describiendo que el Señor entró en esa naturaleza material. Y volvamos al verso de hoy. Con esa misma visión divina, ocurre algo muy interesante en la vida del Bhakti, o más bien del Vaishnava que aprende el Bhakti, que lleva a cabo el sistema del Bhakti. Y es que cuando hablamos de la forma universal, y como decíamos, una especie de panteísmo, claro, a ver, el panteísmo sostiene que Dios está distribuido en todas las cosas y que la naturaleza es Dios. La naturaleza es lo divino. O sea que yo puedo tener una conexión con lo divino teniendo una conexión con la naturaleza, es el panteísmo. El Bhakti, podemos decir que en este caso plantea una especie de panteísmo, porque si bien es verdad, Dios está presente en todas, como ya vimos en el texto 2 de este capítulo, Él entra en todos los elementos materiales, pero Él como persona suprema sigue estando presente como persona suprema. No pierde la cualidad de ser la persona suprema. Mientras que en el panteísmo la idea es que Dios se distribuye en todas las cosas y todas las cosas son Dios. Krishna describe en el capítulo 9 de la Gita, vamos a ir ahí también para que lo leamos. Krishna describe que sí, todas las cosas están en mí, pero yo no soy todas las cosas. Krishna está presente en todo, pero no quiere decir que un zapato es Dios. Algo tan, digamos, ordinario. Dice Krishna en el texto 4 del capítulo 9 de la Gita. Dice lo siguiente. Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham tesu avastita. Yo, en mi forma no manifestada, me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Y luego en el verso siguiente él dice, Nachamatstani bhutani pasyame yogamaishvaryam bhuta bring nacha bhutasto mamatma bhuta bhavana.
Sin embargo, todo lo creado no descansa en mí. He ahí mi opulencia mística. Aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes, y aunque estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Puede parecer contradictorio esto, ¿no? Pero Krishna dice, he ahí mi opulencia mística, es místico el asunto. Krishna sí, entra en todo, pero al mismo tiempo no es que él está presente personalmente en todo. Así que decíamos, Krishna no es que está presente en un pedazo de madera, en un zapato. Sí, todo eso es energía del Señor Supremo, pero Él, como ser divino, está presente en su reino espiritual, en la morada de Dios. No es que yo puedo decir, bueno, como Dios está en todo, pues voy a adorar cualquier cosa y eso es una adoración de Dios, ¿cierto? Así que voy a adorar un sombrero, porque eso es adoración de Dios. Eso sería una comprensión distorsionada de la filosofía, de la teología. El Bhakti dice, sí, Dios está en todo, pero si usted quiere tener una conexión con Dios, tiene que hacer una adoración a Dios, a la persona. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Por qué? Prabhupada, si estamos en el verso, Prabhupada ha hablado de Visvarupa, o sea, esa forma universal, y ha hablado también de Archa Vigraha, la forma de la deidad. Entonces, alguien podría decir, bueno, yo voy a adorar a las montañas, porque ya hemos leído que las montañas son sus huesos. Voy a adorar a la madre naturaleza en general, a los ríos, a la lluvia. Y eso es una adoración espiritual, alguien podría decir. Y ok, es una adoración espiritual, ok. Digamos que tiene sustento en el Bhakti, ok. Y alguien podría tener la impresión de que esa adoración de la madre naturaleza, por ser, sí, global y por ser tan que abarca todo, podría dar la impresión de que esa adoración es más importante, es más mística y es más espiritual que la adoración de mi pequeño altar en mi casa. Y sí, es casi que intuitivo esto. ¿Por qué? Porque es más místico, es más grande, es más universal. Adorar a la naturaleza. Y alguien podría decir, es que es limitante adorar a Dios en mi altar, porque me estoy limitando a un altarcito, a las 4 paredes de mi casa. Por lo tanto, alguien podría concluir que es mejor que las personas se entrenen en adorar a la madre naturaleza como algo espiritual en lugar de adorar a un ángel. Eso es muy religioso. Yo prefiero ser espiritual y adorar a la naturaleza que ser un religioso y tener ciertas estatuillas, ciertas deidades, porque eso es limitar a Dios. Esa comprensión podría, y algunas personas la sostienen, y podría parecer que es inteligente, en un sentido lo es, pero el Bhakti nos regala una visión divina para poder encontrar la diferencia entre estas dos cosas. El Bhakti nos dice, no es verdad que la adoración de la forma universal es más espiritual que la adoración de la deidad. De hecho, la adoración de la deidad es mucho más potente que la adoración de la forma universal. A pesar de que la forma universal no tiene paredes, aparentemente no es limitante porque es universal. Pero lo cierto es que eso es como decir, bueno, yo, no sé, tengo a muchos amigos y mi amigo me regaló un cuadro que él pintó porque mi amigo es pintor. De hecho, me regaló 3 cuadros y los tengo ahí en la pared de mi casa. Entonces me recuerdan a mi amigo. Y resulta ser que mi amigo está de visita en la ciudad y me propone vernos, pero yo digo, no, es que yo percibo la presencia de mi amigo a través de los cuadros. Sí, es verdad que me hacen recordar a mi amigo, mi querido amigo, estos cuadros que él pintó y él me regaló. Y puedo tener una foto con él y es muy agradable. Pero ¿cómo voy a rechazar la compañía personal de mi amigo cuando él propone vernos y encontrarnos y compartir? En ausencia de él, sí, sin duda que
puedo recordarle a través de las fotografías y los cuadros que él me regaló, pero siempre va a ser mucho más potente su propia compañía, su compañía personal. Similarmente, alguien podría percibir la presencia de Dios en los ríos, en la naturaleza, en el atardecer, en el bosque, en el canto de las aves, en el viento, la calma del bosque, la calma del mar. Sí, pero la presencia personal de Krishna es otra historia. Ese es otro nivel. Y esa presencia personal de Krishna está presente, está disponible. Esa relación personal está disponible en la forma de Archa Vigraha, como Prabhupada lo ha dicho aquí. Lo que sucede con la adoración de la deidad es que empieza a forjarse una relación personal entre el estudiante y Krishna. Ya no es solamente que me recuerda a Dios, que me evoca pensamientos divinos, sino que ya es una relación personal, a través de la cual la persona ofrece sus alimentos, ofrenda alimentos, ofrece un canto, viste y decora, si es posible vestir, si el altar en cuadros, en pinturas, pues igual, la persona ofrece una guirnalda, coloca una guirnalda en el cuello del Señor y medita ya en la forma personal y cultiva ya una relación con la persona suprema, ya no solamente con la creación de la persona suprema, sino que está cultivando una relación con la persona. Y eso solamente la persona o el estudiante que se da al proceso de servir a la deidad en sus diferentes maneras, puede darse cuenta, puede percibir con la visión divina, como lo leímos de Arjuna, que a Arjuna le otorgaron esa visión divina. Solo la persona que se da a ese proceso puede percibir en su interior que sí, que está ocurriendo estás como cuando se conoce a una persona, estás desarrollando una relación personal con alguien. Para ello hace falta la adoración de la deidad. Y es por ello que el Bhakti nos lleva a otros niveles, ya no solamente a percibir a Dios en la naturaleza, que ojalá que todos pudiéramos percibirlo, y eso no queremos aquí menospreciarlo. Lo que queremos señalar es que sí, que la relación personal con el Señor a través de la forma de la deidad nos lleva a una relación y a una posición más de intimidad, más de cercanía con el Señor Supremo. Y eso está disponible para todos. Y el Bhakti, como hemos señalado, como cosa muy particular, plantea esto. Y no es limitante, no es limitar a Dios, ni limitar mi vida espiritual a realizar en el acto de realizar un servicio en el altar de mi casa o en un templo. No es que es más potente la adoración de la madre naturaleza porque es más universal, no. Al contrario, es más personal. Y se espera que el Bhakti o que el estudiante vaya dándose al Bhakti, principalmente al canto del santo nombre y a la adoración de la deidad para que pueda percibir estas diferencias, estas sutilezas. No solamente percibirlas en teoría. Esta es la teoría, lo que yo he explicado o he intentado explicar y exponer en este momento. Pero se espera que el estudiante perciba con sus ojos en el interior, que es que hay una diferencia. Hay una diferencia entre lo que percibo, la satisfacción que percibo cuando de manera personal a la deidad y la satisfacción que percibo en un contacto con la naturaleza. Son dos cosas diferentes. Y vaya que son diferentes, pero hace falta experimentarlos. Así que continuemos y gradualmente, paso a paso, vamos teniendo esa experiencia interna. Como Krishna lo dice en el 9.2, ese pratyaksa avagaman, se percibe en el corazón. La persona se da cuenta que hay algo que está ocurriendo en el corazón. Y claro, para experimentarlo, pues hay que darse a ello, ¿no? Hay que darle tiempo a la práctica, para dedicarle tiempo para que perciba yo eso en el corazón. Muy bien, eso será todo por hoy. Nos vemos en la próxima, que tengan un bonito fin de semana y sí, nos vemos en la próxima. Hare Krishna.